en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20 nos dice así: Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Voy a volver a leer la expresión del texto que leímos, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirar pues cómo andéis, esa es la palabra, mirar. La importancia de poner atención de cómo nosotros andamos. Andar avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y queremos enfocar nuestra enseñanza hoy en este día en las expresiones del apóstol Pablo. Aquí menciona a los Efesios de la importancia de que nosotros estemos mirar cómo andamos. Si nosotros andamos avisadamente, ¿qué quiere decir avisadamente? Yo creo que todos entendemos una palabra muy común que se usa entre nuestro ambiente o entre nuestra raza, vamos a decirlo así: andar bien truchas, o sea, andar listos, andar avisadamente, o sea, andar truchas, voy a decir otra vez la expresión, que creo que todos entendemos esta expresión, que es una expresión, no está dentro aún del vocabulario, podemos decirlo, pero creo que todos la entendemos porque nos hemos familiarizado con este tipo de expresiones. Debemos andar avisadamente, no como necios, más como sabios. Entonces, por la expresión es que nos fijemos cómo andamos, si andamos listos, avisados, al tanto, como si fuésemos nosotros sabios. Pero luego menciona una de las razones por las cuales también debemos de estar listos y caminar como sabios. Claro que en el versículo 16 menciona esta palabra que dice: porque los días son malos. O sea, entonces, fijarnos que andemos avisadamente como sabios, porque los días son malos. Es la advertencia que nos da el apóstol Pablo en los dos versículos que hemos estado leyendo. Y el versículo 17 menciona también: entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces podemos decir que debemos de andar mirando, o sea, examinándonos, fijándonos, estando alerta, como avisadamente, como sabios, porque los días son malos, para que podamos entender cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Ahora, si no hubiese en nosotros un peligro en el cual pudiese cegar nuestra vista para no mirar, el entorpecernos para no ser sabios, el llegar a pensar como piensa la mayoría, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, y a la misma vez también para que se ciegue en nosotros el entendimiento, para que no podamos mirar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y si nos fijamos a esa expresión que declara aquí el apóstol Pablo a los Efesios, podemos asimilarla a la expresión también que él nos da cuando escribe a los Corintios. A los Corintios les dice de esta manera en el capítulo 4, versículo 4 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Da unas declaraciones en las cuales creo que nos conviene a cada uno de nosotros que estemos conscientes y fijarnos bien en todas y cada una de ellas, por cuestión de que
de que inconscientemente o conscientemente podemos ignorar el hecho de que estamos viviendo en situaciones que son muy difíciles, en las cuales nos conviene que nosotros mantengamos bastante atención, o sea, avisadamente, a cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. En la 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, usa la palabra, cegó los entendimientos. Y Pablo escribe a los Efesios en el versículo 15, mirar. Entonces, no podemos mirar si nosotros hemos sido cegados nuestros entendimientos. No se puede. Cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Menciona, para que no resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, en el versículo 17 leímos, para que nosotros podamos, sino siendo entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Y no podemos entender la voluntad de Dios si nuestro entendimiento está cegado, y es imposible que nosotros podamos mirar, captar, visualizar lo que es la lumbre del evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, hay un conflicto continuo en el cual estamos nosotros continuamente siendo asedidos. Queramos o no, como pueblo de Dios, no estamos nosotros del todo liberados. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a estar siendo acechados en muchísimas áreas, de muchas maneras. Y creo que para ello nos conviene que nosotros lo consideremos, lo tengamos en mente, por cuestión de que si no, de todas maneras está. Y si lo hacemos, entonces nos vamos a beneficiar bastante para que nosotros podamos ser vencedores y exitosos sobre este conflicto continuo que nosotros tenemos con aquel en el cual ciega los entendimientos, en aquel el cual no nos deja ver la lumbre del evangelio de nuestro Señor Jesús, en aquel que nos ciega para que no podamos entender cuál sea la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Por eso es que el mismo Señor Jesús aún menciona a los discípulos o en sus diferentes sermones, da declaraciones diciéndonos de que debemos de ser sobrios, andar sabios, andar al tanto, y asimila a la serpiente. Debemos de ser mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Entonces la serpiente es un animal muy astuta, pero no en cuestión de venenosa, de destructiva, no, sino más bien en cuestión de que es astuta. Y nosotros debemos ser astutos de cómo liberarnos y cómo evadir aquellos continuamente acechanzas o dardos que el Dios de este siglo trae hacia nosotros para no conocer cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Entre los primeros que nosotros miramos de esta acción o de este conflicto, que es mucho más allá de un conflicto humano o terreno, sino que es un conflicto espiritual que se lleva precisamente en el entendimiento, en la mente, para cegar. Y no se requiere de mucho tiempo. En un instante, en un minuto, puede cambiar completamente la mente, el entendimiento, la perspectiva del cristiano de ser fiel a Dios. De repente pierde su fidelidad a Dios. Miramos los cambios, en muchas ocasiones los cambios son lentos, pero hay ocasiones donde miramos los cambios de repente de aquel que tenía anhelos y deseos de servir a Dios más en las cosas materiales de aquí, que no necesita, pero sin embargo el materialismo o la falta de poder saber ministrar las ganancias que de Dios por su trabajo, por lo que sea, Dios le ha dado, no sabe administrarlo y por lo tanto se ve forzado a rendir su tiempo a las cosas materiales.
Entonces ahora batalla para redimir tiempo, para buscar a Dios. Y prefiere entonces redimir tiempo para llenarse de los bienes materiales para poder suplir sus necesidades que aquí tiene como ser humano. Pero es por falta de ser ¿qué? Prudentes, ser astutos, ser sabios, de no mirarse, de no andar con entendimiento, sino dejarse llevar por las diferentes acechanzas y conflictos que este ser llamado el Dios de este siglo trae continuamente en la mente, en las emociones, en los sentimientos de aquel cristiano. Por eso es que de repente no entendemos qué pasó con este hermano, qué pasó con su deseo, con su anhelo, con sus fuerzas, con su determinación, con su celo de buscar a Dios. ¿Qué pasó? Ahora lo miramos ya alejado de las cosas de Dios, sin interés de buscar a Dios, aislándose ellos mismos, siendo presas fáciles para el adversario cuando se está aislando, cuando está formando sus propios pensamientos, cuando se deja llevar por sus propias emociones, que engañoso es el corazón, y lo pone en sentimientos y lo generan pensamientos en los cuales se va distanciando y en su distanciamiento pierde la advertencia del apóstol Pablo que nos dice: y no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es importante? Porque cuando está la congregación o se congregan los santos del Altísimo, nos dice el Salmo, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entre los primeros conflictos que miramos mentales o en la mente, podemos mirar en Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Este suceso creo que es importante que nosotros no solamente lo leamos, sino nos fijemos con cuidado, porque lo que el engañador o el Dios de este siglo, aquí declarado o manifestado como la serpiente, sedujo, trajo engaño a Eva, porque Eva dejó de mirar, dejó de ser ¿qué? Avisadamente, dejó de andar como sabia, perdió el concepto de cuál era la voluntad de nuestro Dios. Y miramos qué fue lo que pasó. La serpiente puso en ella duda. Entre los diferentes versículos en los cuales acabamos de mencionar, está la expresión donde el mismo engañador le dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Creo que todos saben la historia a qué nos estamos refiriendo, pero el punto es de que en estas expresiones miramos el ataque continuo del adversario que trae a la mente al convencimiento para convencer y así dejar nosotros de actuar conforme al cual es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque la mujer no era ajena, porque menciona en los versículos, en la versión del versículo 1, ella da una declaración de lo que, o la mujer da la declaración de lo que Dios ya le había dicho. Porque la mujer sabía qué era lo que Dios le había dicho. Por ejemplo, en el versículo 2 menciona diciéndonos, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, sabía ella, no comerás de él. Y así precisamente también, ¿cuánto pueblo de Dios no sabe la voluntad de Dios? Sabe la voluntad de Dios, pero no tiene prudencia, no anda avisadamente, no está mirando. Y bajo el conocimiento aún de lo que Dios dice, se aleja, toma acciones en las cuales van en contra de lo que Dios estableció. ¿Y cuál es el final de ello? Los miramos no solamente aislados del ambiente de Dios, del ambiente cristiano, a otros los miramos aún caminando sin pasión a Dios, árboles como en otoño, marchitos todo el tiempo, están en la iglesia pero
no tienen su corazón ahí. No hay pasión. Miran solamente el sentido del compromiso, pero no hay esa pasión de estar en Dios. No está ese anhelo de juntarse y decirse, vamos a la casa del Señor para aprender cuál sea la buena voluntad de Dios. No, se usa solamente en una, como quien se reúne a un club, como quien se reúne a un ambiente. Y todos este tipo de comportamientos y actitudes están basados porque no se fijan, no andan avisadamente, no han entendido cuál es la voluntad de Dios. Y una de las cosas que debemos de cultivar es precisamente cuál es la ganancia, el galardón, la bendición maravillosa que Dios nos otorga cuando nosotros aquí caminamos haciendo la voluntad de nuestro Dios y no solamente estar buscando beneficiarnos de las cosas que Dios aquí como seres humanos nos quiere otorgar. Es una de las maldiciones que hay entre el pueblo cristiano, de cuando no tiene y Dios le empieza a poner en orden su vida, empieza a darle entendimiento para que pueda él saber manejar aún sus propias ganancias, y empieza a haber un cambio tanto en el sentido económico, en el sentido familiar, pero después con el tiempo se convierten como árboles en otoño, marchitos, secos. No hay jugo de Dios en sus vidas. Pláticas y conversaciones santas no lo hay. Todo lo que se mueve es el materialismo, el trabajo, sus éxitos, lo que adquieren, lo que quieren comprar. Siempre comprando y nunca saciándose. Siempre anhelando y deseando y tener cosas y nunca llegando a su fin. Atesorando cuántas cosas en sus casas, desde cosas caras hasta cosas baratas, pero no se sacian. ¿Por cuestión de qué? De que mientras no hay un lleno en la conciencia, en el corazón del ser humano, especialmente como cristianos, de la unción de Dios en su vida, vas a caminar y buscar siempre cómo saciar ese hueco que queda allá en el corazón, porque no está siendo saciado por aquel en el cual llena todas las cosas, nos sacía en todos los ámbitos, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Porque para buscar la voluntad de Dios, para buscar la guianza de nuestro Dios, se adquiere precisamente de un sacrificio. Porque estamos siendo acechados continuamente en nuestra mente y en nuestras emociones para que nuestros entendimientos sean cegados y no mirar. Y Pablo nos dice, mirar cómo andéis, no como necios, mas como sabios. Pero ¿quiénes son los que quieren mirar? Fíjate cómo andas. Andas lleno de materialismo. Andas siempre mirando a cómo andas. Andas siempre buscando cómo adquirir mejores cosas materiales. Andas fijándote. El mundo y la gente entre el ambiente cristiano son listos, truchas. No para buscar a Dios, sino para moverse y hacer dinero y poner esto y para saciar sus propios deseos materiales. Ya no son necesidades, ya son deseos materiales. Y se mueven aquí, se mueven allá y rápido aprenden para hacer cuantas cosas, pero están secos. No hay unción de Dios. Sus oraciones son huecas, secas, tristes, rutinarias solamente. Sus oraciones no hay jugo, no hay fervosidad, no hay pasión, no hay deleite. Porque el corazón está lleno de cuantas cosas en las cuales nos impiden llenarnos de Dios, hablar con pasión a Dios. Las primeras conversaciones en sus reuniones son lo que tengo y lo que quiero tener, lo que compré y lo que voy a comprar, lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer.
todo lo que tiene que ver en el sentido material, y qué pocos son las conversaciones que sean pías, o sea, santas, con temor, especialmente entre las mujeres cristianas, que sus conversaciones sean como mujeres que profesan piedad, pero sin embargo sus pláticas y sus conversaciones están llenas de mundalidades y no se dan cuenta que todo eso se transmite en sus generaciones. Por eso es que los hijos de igual manera están huecos, secos, lejos de Dios, de deseos de Dios, aún enemigos de la cruz de Cristo. Porque como padres nosotros influenciamos, porque no solamente es lo que hablamos, y lo que hacemos y con qué sentir lo hacemos. Todo eso trae una emanación en el hijo de Dios, la hija de Dios, que se beneficia los miembros de la familia y se benefician aún aquellos seres en los cuales tú te rodeas, porque ya no es de ti, es la unción de Dios que emane de aquel hombre o de aquella mujer de Dios. Pero debemos de andar como mirando. Mirar cómo andas, cómo te estás comportando, cómo estamos actuando. ¿Estamos conscientes de nuestra postura como pueblo de Dios? ¿Estamos nosotros alerta mirando? ¿O somos de aquellos que solamente estamos mirando las fallas y los errores del hermano o de la hermana para justificar tu frivolidad, para justificar tu falta de pasión a Dios? Porque para eso son otra vez vuelvo a mirar, son sabios, son avisados, son truchas, para mirar las fallas y los errores de los demás, para justificar sus mundalidades y justificar su vida frívola, para justificar su falta de pasión a Dios con las actitudes de alguien más. Y piensa que eso le va a ser justificable delante de nuestro Dios. No, ¿con qué se justificará el que nace de mujer delante de nuestro Dios? No hay ninguna justificación. Por eso es que tú y yo debemos de andar aquí avisadamente. Examinémonos y fijémonos si estamos caminando conforme a lo que Dios estableció, conforme a lo que declara el apóstol Pablo. Si andamos fijándonos, si andamos avisadamente, si estamos buscando cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, si estamos nosotros con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, o estamos mirando solamente cómo adquirir bienes materiales en este mundo. Dios te bendiga.